Buenos días, llegó el turno del panel Y ahora qué, el país post-campaña, del que participarán Marina Acosta, Santiago Aragón y Julieta Weisgold, con la moderación de Gabriela Granata. Marina Acosta es doctora en Ciencias Sociales y es docente de la UNLZ, además de directora de la consultora Analogías. Julieta Weisgold es abogada y periodista, también diplomada y maestranda en comunicación política en la Universidad Austral y es consultora en comunicación política especializada en estrategia y discurso. Santiago Aragón es magíster en gestión de las comunicaciones de las organizaciones, es docente de grado y posgrado en la UNLZ y en diversas universidades nacionales e internacionales, y además dirige la maestría en comunicación de la UNLZ y la maestría en comunicación política de la Universidad Austral. Dejo la palabra a Gabriela Granata, que es licenciada en periodismo de la UNLZ, realizó el posgrado en comunicación política y opinión pública de Flaxo y es maestranda en comunicación digital de la Universidad Nacional de Rosario. Y actualmente es directora periodística en BAE Negocios y docente de esta casa, de la UNLZ. Después de una elección que ya en el a priori habíamos calculado que iba a ser muy importante, no sé si mucho habíamos calculado cómo iba a salir el resultado, pero sí que iba a marcar un puente hacia los 2 años que vienen de este gobierno y también a la reconfiguración de las fuerzas políticas, tanto en la propia fuerza del oficialismo, que es lo que se está viendo, como de la oposición, que ahora tiene que acomodarse a un gobierno que parecía debilitado y aparece ahora como fortalecido. En ese contexto, la verdad yo estoy tan entusiasmada, me siento como en una platea VIP para escuchar a 3 analistas a los cuales sigo en lectura y con los cuales tengo alguna relación también, así que sé que nos van a poder dar una mirada profunda sobre ¿y ahora qué? En esta post-campaña y en esto que viene de estos 2 años de gobierno y de rearmado de partidos políticos, porque recién escuchábamos a Miretti contando un poco toda la parte de videojuegos, toda esa cosa de virtualidad y cómo la tecnología nos está cambiando un poco la vida. Y probablemente ahora vayamos a hablar un poco más de territorio, de lo de a pie, de lo que nos preocupa todos los días. Otra dimensión de esta presencia y este país sobre el cual nos preguntamos ¿ahora qué? Marina, ¿quieres comenzar vos? Le dejo la palabra a Marina Acosta. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos y todas. Gracias a los organizadoras de la jornada por esta invitación, por esta mesa tan necesaria en este contexto. Bueno, yo, arrancaría la discusión poniendo sobre la mesa algunas ideas centrales para que después conversemos entre todos. Primero calificaría a esta elección como sorpresiva, ¿no? Me parece que el concepto de sorpresa rondó, ¿no? esta elección. La Libertad Avanza es una fuerza que desde hace un tiempo nos viene dando muchas sorpresas. Nos dio la sorpresa en el 2021 cuando logró la representación del 17% de los votos que le permitió la llegada al Congreso. Por primera vez en la historia la extrema derecha lograba la representación política. En 2023, cuando el candidato Milei se mete en el balotaje y le gana nada más y nada menos que a una fuerza como es el peronismo. Y el domingo pasado nos dio otra sorpresa a todos, ¿no? A propios y ajenos, fundamentalmente porque, bueno, aquellos que hacemos estudios de opinión pública no vimos esto. Por supuesto que el resultado puntualmente en la provincia de Buenos Aires es lo que nos resultó totalmente sorpresivo, ¿no? Y a partir de ahí
se abre un conjunto de interrogantes, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente por qué ante un escenario tan complejo, tan crítico, con un gobierno que no pudo resolver el problema de la estabilización nominal de la economía, es decir, el problema de la inflación, aun cuando tuvo varios logros en la materia, cuando los índices de desocupación son tan altos, cuando hay preocupación en la ciudadanía por la pobreza, por los casos de corrupción, por un gobierno, por un presidente que desconoce las instituciones de la democracia, ¿no? A partir de sus vetos constantes a las leyes que se sancionan en el Congreso. ¿Por qué ante todo esto, no, la ciudadanía respalda con sus votos al gobierno? Claramente no tiene que ver con esto que por ahí aparecen algunos análisis, ¿no? De la gente le ha dado una segunda oportunidad al gobierno. Vamos, me parece a mí que hay que alejarse de esos análisis, plantear que si el gobierno ganó esta elección fue porque también hay un problema muy importante en el sistema político y puntualmente con los actores de la oposición, ¿no? Es decir, esta elección no se entiende si no la ponemos en el contexto de la crisis de representación política por la que atraviesa nuestro sistema electoral y que tiene como principal protagonista al peronismo, ¿no? Es decir, el peronismo que no ha podido convertirse en una oferta electoral que sedujera a un conjunto de ciudadanos muy desilusionados con las políticas de Milei, ¿no? Porque la ciudadanía argentina no acompaña a la agenda de la extrema derecha. Eso lo vemos constantemente en los estudios de opinión pública, ¿no? En los estudios empíricos. La gente quiere la presencia del Estado en áreas importantes como la salud, la educación, la ciencia, quiere que los jubilados tengan aumentos acordes con el índice inflacionario, no quiere la dolarización de la economía, no quiere a Estados Unidos teniendo injerencia en los asuntos domésticos. Es decir, claramente hay un rechazo a la agenda que propone La Libertad Avanza en estos temas, ¿no? Ahora, en la oposición no hay nadie que pueda representar las demandas de la ciudadanía, ¿no? Y después, digo, para no monopolizar la palabra y dar entonces esta pincelada general de la elección, bueno, después sí podemos hablar de los múltiples factores que concurrieron en esta elección y que explican el triunfo de La Libertad Avanza. Santiago. Bueno, buenos días. Me toca un lugar como sumamente incómodo. Veo muchos compañeros y compañeras en esta mañana que tienen más ganas de catarsis que de análisis, ¿sí? Es casi que en la composición de la auditoria hay un 60-70% de catárticos y un 30% de personas que aparentan buscar análisis. Pero además, metodológicamente me toca un lugar incómodo. Digo, el rigor analítico de Marina, toda la cuestión de creatividad de Julieta, y yo me siento como Provincias Unidas, es decir, no hay lugar donde yo venga a hacer lo que tengo que hacer. Yo pensé esto como el diario del lunes. Me vengo a hacer una reivindicación del diario del lunes, ¿sí? Porque el diario del lunes no es la contracara del diario del viernes. El diario del lunes es pendula contra el no diario, ¿sí? Y venimos de 10 años de no escribir el diario del lunes. Probablemente algunas de las cosas que nosotros padecemos en términos de representatividad política, como bien decía Marina, tiene que ver con que nadie se ha tomado el trabajo de escribir el diario del lunes, ¿sí? Creo que hay, más allá de lo obvio, es decir, de un armado electoral en el que La Libertad Avanza recogió una demanda de organización interna en términos políticos que resultó muy consistente, que es fortalecer una fuerza que a nivel país necesitaba desarrollar ese nombre, ese color, esa marca en cada uno de los territorios, con acción o inacción, con tracción o acuerdos con distintos dirigentes, gobernadores, etc. De cara al 27, más allá de lo obvio, que es que el resultado que en la provincia de Buenos Aires ha sacado el no peronismo está en los números históricos. Digo, la elección de Santilli no es distinta a la elección del mismo Santilli del ciclo anterior. Aparecen algunas puntas que me interesaría comentar, aún a riesgo de monopolizar un poco la discusión.
primero pensar en qué hay ahí o qué hay contenido ahí, no como clave de lectura, sino como pequeños apuntes. Creo que lo que se puso en juego el domingo, de ninguna manera, coincido con lo que plantea Marina, significa una suscripción a ciegas de la agenda ideológica del gobierno nacional, pero de alguna forma significa un voto a mitad de río, ¿sí? Un voto a mitad de cruce del desierto, de estas analogías que son tan caras al gobierno nacional. No sé si ustedes sufren, yo sufro, ¿sí? La mayoría de las veces que nosotros sufrimos lo hacemos en balde, lo hacemos al pedo, dicho un buen romance. Y a veces algunas tradiciones religiosas nos dan la posibilidad metafórica de capitalizar el sufrimiento. ¿Sí? Distintas tradiciones religiosas nos dan esa posibilidad. Bueno, todo lo que te está pasando acá lo vas a ver mejor, lo vas a ver redimido, ¿sí? al final de este camino. Yo creo que lo que hubo, o en parte, en el voto jugado el día domingo y en gran parte de la población, tiene que ver con esa capitalización del sufrimiento. Dice, lo que hice hasta acá no lo quiero tirar. ¿Sí? Quiero ver cómo termina. Y enfrente no había esperanza. ¿Sí? Enfrente no había esperanza. Entonces era capitalizar este sufrimiento o arriesgarte a volver a pasar por el mismo lugar, en el mismo momento, en un ciclo posterior. Y acá vuelvo sobre esta cuestión de la agenda del gobierno. Y acá los quiero invitar a un ejercicio. Así como fue un lugar común de la discusión política post-elección de septiembre, la idea de que entonces a la gente, ¿cuánto escatológico puedo ser de que no? Igual es un textual, pero bueno, entonces sigan, les encanta cagar en un balde. No, Esther, no nos gusta cagar en un balde. No seamos quienes no cagamos en un balde o no votamos por cagar en un balde, los que nos convertimos en sommelier del voto ajeno. Entonces, vos porque votaste lo que votaste, entonces te gusta que le peguen a los jubilados, discutan con los niños autistas y desfallecen el garraja. No. ¿Sí? No. Pero una jerarquización de la demanda, lo que se amplía mucho es los límites de lo tolerable. Yo creo que lo que está en juego en la representación democrática y en esta nueva institucionalidad que quiere construir el gobierno nacional es cuáles son los límites de lo que estás dispuesto a tolerar por el premio al que estás aspirando. En función de eso, me parece que hay una cuestión analítica que es interesante. Marina dio un montón de pistas. Creo que muchas veces nosotros confundimos inductivismo con inferencia. Es decir, este país es imperialista, antiimperialista. Se saca Milei una foto con Trump, eso significa, si en el final de ese silogismo, que Milei va a perder las elecciones por esa foto con Trump. Eso es una inferencia, ¿sí? Eso es inferencia. Ni una selfie de Lali, ni una foto con Trump, en sí mismo significan, quiero decir, se puede leer más allá de eso o de ese gesto en sí. Y creo que es algo de lo que nos convoca hoy, que tiene que ver con hackear el algoritmo, tiene que ver con también entender, una forma de hackear el algoritmo es ponderar realmente cómo algunas gestualidades que están regidas en el mundo digital tienen impacto en la territorialidad y en la representación política. Creo que nosotros, sobre todo los que estamos en algunos ámbitos en donde ese consumo es como muy adictivo, tenemos que volver a pensar si ese consumo efectivamente tiene impacto, ¿sí? en la intención de voto y en la representación política. Y la última cuestión referida a Milei, y después si me dejan un chiquitito, me quiero referir a ese golem que llamamos peronismo, ¿sí? Creo que hay un hilo rojo que une el debate presidencial aparentemente perdidoso de Milei con Massa y este pedido de casi tirar la toalla de Milei en las últimas 2 semanas previas. Creo que la fortaleza de su identidad como dirigente está dado mucho más por su debilidad que por sus gritos, que por su ampulosidad, que por su agresividad. Creo que hay, ¿sí? en el aire una idea de hay que cuidar a Milei. ¿Sí? Hay que cuidar a Milei, porque Milei es el último bastión contra el peronismo, el cuquismo, ¿sí? Y me parece que eso está como muy trabajado, ¿sí? Cuando nosotros lo releemos desde nuestro propio deseo, bueno, están extorsionando a la gente, todo voto es una extorsión, ¿sí? Será económica, afectiva, moral, digo, es una invitación cuasi extorsiva, ¿sí? a un comportamiento que está regido por alguien que te dice voy a satisfacer esa demanda en particular. ¿Me dejan 5 minutos peronistas? Solo 5 minutos peronistas, Granata. Yo creo que tiene que haber algo en el medio de esa fría máquina de poder que lo que te da, tirame algo que te lo gobierno, y esta fuerza clasista excesivamente dogmática con conducta de asamblea en un centro de estudiantes, ¿sí?
no sé qué es, me imagino que una alternativa de poder. ¿Dónde está Rielo? Es el culpable de lo que voy a decir ahora. ¿Viste lo que dijo Cristina? Me dijo Rielo cuando llegó. Sí, pero lo hace a propósito, porque sabe por qué me lo hace. Sí, Cristina hoy ensayó una autocrítica muy particular, porque la autocrítica está en cabeza de otro, que es Axel Kicillof, respecto al armado electoral de la provincia de Buenos Aires. No está mal, ¿sí? Pero yo todavía estoy esperando la autocrítica al armado de la lista Scioli y Zanini en el 2015. Entonces, si tardás 10 años en hacer una autocrítica referida, ¿sí?, a la organización del movimiento, ¿sí?, cuando la lista la armás vos, y tardás 3 días en darle valor documental a una derrota electoral, cuando la lista la arma otro, yo empiezo a sospechar, habida cuenta que a ese nivel no hay tontos, que hay una intencionalidad manifiesta de herir de muerte el movimiento que representas. Y acá empieza la discusión de siempre, ¿no? A la política le ganó la comunicación. Primero que no existe esa dicotomía, ¿sí? Es lo mismo. Pero la comunicación nunca le gana a la política. Pero la no política la rompe toda, ¿sí? Y la representación peronista hoy es una representación no política. Es decir, no hay política en el armado, no hay política en la discusión interna, y llegamos a un punto que quizás nos pasó inadvertido. No hubo política en la campaña, no hubo campaña. Hagamos silencio, que pase esta elección y la gente vota, ¿sí? Se despareció una campaña entera sin conocer la voz de los candidatos, la propuesta electoral. Además de esto, y acá piso la agenda de Julieta Weisgold, le hablamos a un sujeto social que ya no existe, ¿sí? Que no existe, es decir, el trabajador que nosotros soñamos no existe como tal. El joven aspiracional de los 70 no existe como tal. Y no existe como tal, y por esto digo piso la agenda de Julieta, porque el sujeto social organiza la demanda. Es decir, lo que al pueblo lo vuelve pueblo. Es una cadena equivalencial de demandas. Don Ernesto Laclau, bienvenido, como siempre, a esta sala. Es una cadena de demandas que hace que vos te sientas similar al que padece al lado tuyo, aunque no padezca lo mismo que padeces vos. Si nosotros no reconocemos la demanda o no ponemos una estructura de demanda, es probable que la representatividad que reclamamos como movimiento nacional no la recuperemos. Y es muy llamativo en la reunión que el presidente arma ayer con los gobernadores, que se esté generando una estructura de consensos, más allá de si está bien o mal invitar, eso está fuera de toda discusión. Está mal no invitar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Está mal no invitar al hombre que representa el 40% de los argentinos, ¿sí? Pero más llamativo que eso es que la Argentina avance hacia una estructura de consensos que ninguno está en la agenda del peronismo. Si las 3 o 4 cosas, este moncloísmo, si este sueño húmedo del moncloísmo sobre el cual se reconstruye la nueva Argentina, contiene 3 o 4 demandas que ninguna está inscrita en el ideario o en la agenda del peronismo. Si nosotros no podemos participar de esa estructura de consenso como fuerza opositora, muy probablemente no podamos recuperar la discusión pública. Y acá digo, no volvamos, y última pista de hackear el algoritmo, no confundamos más conectividad con colectividad, ¿sí? ¿Viste lo que dijo Rebord? No es una discusión política. Te paso en WhatsApp el jingle de gelatina, no es una discusión política. Lo que hace Pedro, lo que hace Tomás es maravilloso, lo hacen bien y no reemplaza, ¿sí?, a un concejal o a la tarea de un concejal. No reemplaza la gestión de un ministro, no reemplaza una política pública. La territorialidad hackea el algoritmo en la política, ¿sí? Y no está bueno acostumbrarse a perder. No solo, diría Tati Bernet, por la cara de boludo que te queda, ¿sí?, sino y sobre todo porque cuando te acostumbras a perder, para quienes perdemos menos, si quieren es una cuestión anímica, pero para quienes tienen mucho que perder, acostumbrarnos a perder en sus representaciones es hacerles perder todo lo que tienen, ¿sí? Hasta acá. Digo, no es una discusión, no perdemos porque manejan mejor las redes sociales, no perdemos porque hackean mejor que nosotros el algoritmo, no perdemos porque tenemos un manejo anacrónico de los medios, perdemos porque de algún modo estamos desvinculados de una doctrina, ¿sí? La escuela austríaca tiene 70 años de antigüedad más que el peronismo, ¿sí? Si te corren con la escuela austríaca en nombre de la doctrina, es probable que la doctrina es más moderna que la escuela austríaca, pero es prácticamente desconocida, ¿sí? Entonces, cuando vos confundís la versión que construís de los acontecimientos con el acontecimiento en sí, cuando confundís el cómo con el qué, te terminás enojando con todo aquel que no te apoya.
Tenemos que recuperar el sentido de construir una versión. El qué es igual para todos. Como la estamos pasando todos igual. ¿Sí? La diferencia es, ¿por qué crees que te está pasando lo que te está pasando? Esa explicación entiendo que el peronismo se la debe, y a veces no alcanza con la autopercepción de superioridad moral, intelectual o estética. Tenés que ser mejor. Tenés que ser mejor. ¿Sí? No importa qué es el otro, vos tenés que ser mejor que vos mismo, no mejor que el otro. ¿Sí? Esta idea de que la gente te va a volver a votar porque sos más lindo, más puro, más justo, más bueno, ¿sí? Creo que desconoce la esencia misma de la representatividad política. Tenés que ser mejor que vos mismo operativamente. Pido disculpas primero por la extensión, ¿sí? Porque fue mucho más indecoroso que lo que hizo Marina en la previa, y segundo por haber dividido esta charla en dos. En la primera vine a lo que me llamó Noelí, en la segunda me puse dentro de un nosotros, ¿sí? Que entiendo que es inapropiado para una jornada de comunicación, pero bueno, tengo una identidad política muy definida, estoy recontra caliente, ¿sí? Y trataba de algún modo poner en ese lugar, ¿sí? A muchos calientes de esta sala en este momento. Entonces, si lo quieren dividir en dos, el primer rato, ¿sí? Que terminó, claro, en la fortaleza de Milei está en su vulnerabilidad, lo cortan ahí, eso es lo que venía a decir, parece que me invitó Noelí, el resto es lo que de verdad quería decir. Bueno, yo me quedo con que soy de la escuela populista o algo así que quiso decir. Sí, soy. Bueno, gracias por la palabra, un placer haberlos escuchado, coincido en muchas de las cosas que dijeron, casi que suscribo y hay muchas de las cosas y las van a escuchar ahora cuando hable. Yo voy a empezar por un título que creo que domina la escena, que es lo único constante es no el cambio, sino el caos en este contexto, ¿no? Primero, un poco lo que decía Marina al principio, ¿no? ¿Qué está pasando con las encuestas? Pero no quiero preguntarme qué está pasando con las encuestas en este momento, sino decir, en las PASO 2023, no solo las encuestas, sino que el análisis político, digo, que va un poco más allá del número frío, ¿no? Es gente que hace mucho trabaja vinculada a leer los resultados políticos, ¿no? Somos gente, somos personas, los periodistas también, la misma política, ¿no? Los políticos que hacen política se sorprendieron, ¿no? El cisne negro de Milei ganando esa elección. Después, el 7 de septiembre, en la elección más importante que hubo, digamos, provincial, más importante por volumen de votos, ¿no? Que hubo después de que Milei llegó a la presidencia, también nos volvió a sorprender el resultado, en este caso a favor del peronismo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, por la diferencia, ¿no? Insisto, esto no es una cuestión, digamos, no, estoy yendo más allá de la encuesta en sí, ¿no? Estoy diciendo, está habiendo un proceso social, un fenómeno que por alguna razón estamos siendo cada vez más insistentes en tratar de predecirlo, porque uno, digo, todos ven tele, todos escuchan, algunos escuchan streaming, me imagino, digo, hay público joven, hasta el hartazgo, ¿no? ¿Qué número, quién gana en esta elección en octubre? Pasó lo mismo, todos hablaban de lo mismo, ¿no? Cuando la agenda, digamos, casi por un efecto inercial dejó de ser, o de fuerza de gravedad dejó de ser la corrupción, ¿no? Digamos, los casos, las denuncias de corrupción contra el gobierno, ¿no? Cuando el foco dejó de estar puesto ahí, se volvió a poner en los números de las encuestas, como si el factor predictivo fuera la discusión más importante que se pudiera dar en el debate público, ¿no? Eso evidentemente habla de un cierto estado de cosas en la discusión política también, ¿no? Algo está pasando ahí. Después, yo durante la elección 2023 hablaba de disonancia cognitiva, Marina también habló de algo de eso. ¿En qué sentido, no? Se veía ya que parte de los propios votantes de Milei tenían posiciones diferentes respecto a Milei en temas importantes, que después eso mismo se verificó y se sigue verificando en temas de centralidad bueno, durante estos años de gobierno, ¿no? Se vio en las calles digamos, con las manifestaciones más amplias en temas como universidades, ¿no? Jubilados, temas de alto consenso social en donde parte del propio electorado de Milei está en contra.
Entonces, son posiciones que parecen muy radicales, pero en el fondo también están agujereadas, ¿no? No son tan macizas. Nada, lo sólido también se puede desvanecer en el aire. Eso es parte de este escenario de caos, ¿no? Bueno, después, cuando llegamos a esta elección, ahora sí, llegamos a octubre, con un gobierno que ni el propio gobierno creía que podía llegar a ganar la elección. Digo, estaba armando el lunes pensando en una crisis, con la certeza de que iba a haber una crisis, pensando en el recambio ministerial, ¿no? Y con la opinión pública, más allá de la intención de voto, yo siempre trato de correrme un poco de eso, que en todas las encuestas aparecía con problemas en expectativas económicas, con caída en la imagen, ¿no? Y esto es uniforme en todas las encuestas, ¿no? Por lo menos hace 2-3 meses había como un consenso general, ¿no? de caída en la imagen pública de Milei, del gobierno, etc. Entonces, todas las apuestas, inclusive las del gobierno, y esto es fundamental, iban todas en el mismo sentido. Bien, entonces, lo que es tan sólido, esa es la primera pregunta, ¿no? Es y a la vez no es. Y ahí hace un poco de juego con eso que decía Santiago, de que en realidad la mayor fortaleza de Milei tal vez sea la debilidad, ¿no? Un poco le conviene el juego de David y Goliat, ¿no? También en algún punto al liderazgo de Milei, ¿no? No, cuando se lo ve más débil, por haber construido, ¿no? esa inercia de fortaleza, ¿no? Ir siempre en el mismo sentido, bueno, cuando en un momento está a punto de caerse, ¿qué es lo que hace? Va a buscar el apoyo de Trump en Estados Unidos, ¿no? Era lo último que podía ir a buscar, un salvataje, ¿no? Después, otra cuestión de contexto que me parece muy importante es la participación electoral, la caída en la participación electoral a ver, en realidad esto viene desde la vuelta de la democracia hasta ahora, viene cayendo cada 10 años la participación electoral, pero, por ejemplo, en 2019 volvió a haber un aumento, ¿no? Digo, para pensar las variables, son dinámicas sociales las variables, ¿no? Lo que vuelve a generar interés, lo que vuelve a despertar interés, moviliza. Entonces, no es que la democracia, ¿no? va por un lado y la realidad va por otro. No, la intervención de los actores políticos, ¿no? es dinámica y modifica también los niveles de participación. Las elecciones de 2019 fueron las más polarizadas y también desde la vuelta a la democracia, eso en términos, digamos, de votos, ¿no? Y también volvió a subir un poco la participación electoral. Pero, decía, las elecciones de octubre fueron las de menor participación de las elecciones generales intermedias desde la vuelta de la democracia, ¿sí? Muy baja participación. ¿Y eso qué es? Gente que se queda fuera de la discusión política, gente que de la discusión democrática casi, ¿no? No hablemos de política ideologizada necesariamente, no me interesa, ¿no? No me interesa ir a votar. Sobre los resultados, algunas cuestiones sobre los resultados. El peronismo, es cierto, ¿no? viene perdiendo a nivel nacional, perdió 5 de las últimas elecciones legislativas a nivel nacional, ¿sí? Viene perdiendo elecciones intermedias, es como una, digamos, ya es algo, digamos, que viene de arrastre, ¿sí? Tradición. Ahora, también es cierto que la Libertad Avanza, si bien ganó y tuvo un resultado que no se esperaba, perdió votos respecto a Cambiemos 2017. ¿Por qué Cambiemos 2017? Porque fue el antecedente, ¿no? de una opción no peronista a nivel nacional, ¿no? Cambiemos tuvo 900.000 votos más que la Libertad Avanza, ¿sí? Entonces, tampoco, digo, hizo una muy buena elección, pero comparativa con una oferta que podría llegar a ser similar, sacó menos votos. Ese es un dato, digo, también. El peronismo perdió también votos respecto a esa elección, perdió 700.000 votos. ¿Sí? O sea, pero lo que digo es, hay un escenario en donde todo está volviéndose más magro, ¿no?
el escenario de participación está volviéndose más magro, está pasando algo. Bueno, otra cosa más que me parece importante también, las elecciones intermedias no son predictivas de lo que pasa en las elecciones ejecutivas, son variables independientes. No es que es obvio que en 2013, perdón, no sé qué puse acá, pero tengo un problema con los machetes. Pero, porque en 2015, no, 2015, en 2017, ahí está, muchas gracias, Mel. 2017 pierde la elección nacional el peronismo, 2019 la gana. 2021 pierde la elección el peronismo y pierde la elección en 2023. Digo, no hay un correlato, nos podemos ir más para atrás, pero acá hubo un error, así que no me voy a ir más para atrás. Pero digo, ¿no? O sea, no es un comportamiento obvio. De vuelta, depende de que se construya políticamente, depende de que se haga. Y después, sobre el análisis de qué pasó, se habló mucho del miedo al caos como factor, ¿no? O sea, con el diario del lunes, el análisis general fue, no, lo que pasó fue que había miedo al caos de parte del electorado de Milei, entonces salieron a votar. Yo, la verdad, creo que todavía es pronto para tener la respuesta, que habría que hacer un par de estudios, ¿no? Como para salir a decir, no fue esto tan concluyente. Sobre todo porque a veces la respuesta fácil es la que nos permite seguir huyendo, ¿no? Por la tangente hacia otros lados. Pero si era el miedo al caos, vuelvo a lo que dije al principio. El mismo gobierno estaba atravesando una situación de caos que no negaba. No negaba, no es que decía el caos, no podía, el discurso del caos es el otro, no entraba, no ingresaba, digamos. Por lo menos no es tan obvia esa relación. No ingresaba porque estaba haciendo, digamos, estaba trabajando en la crisis y qué iba a pasar el día lunes. Y el peronismo, frente a eso, no estaba haciendo nada. El peronismo no pudo poner un marco, o no puso un marco de discurso en ese contexto, en algún punto tal vez confiando en que el gobierno estaba resbalando, que era algo que estábamos viendo todos, dicho sea de paso, no es que alguien no vio eso, ¿no? Todos estábamos viendo, el propio gobierno, que las cosas no estaban bien para el gobierno. Pero frente a eso, el gobierno siguió haciendo y el peronismo dejó de hacer. Tal vez ahí hay algo políticamente, como para pensar que podría llegar a ser el peronismo. Seguramente no quedarse quieto. Bueno, creo que para pensar tenemos un montón. Yo quiero tomar algunas de las cosas que estuvieron diciendo. Marina habló de crisis de representación. Santiago planteó, no hubo propuestas, y no hubo autocrítica, y mencionaste esa autocrítica a lo Cristina que hubo hace un ratito. Y Julieta planteando el tema de ese escenario de caos que fue generado por el gobierno, porque la crisis financiera o la crisis de falta de dólares la generó el gobierno y aprovechó para convertirlo en una fortaleza. Lo que pasa es que ganó el peronismo, entonces tiene miedo a ellos, no a nosotros, no es que nosotros trabajamos mal. Y con todo eso, mi pregunta es, en la provincia de Buenos Aires, con un mes y medio de diferencia, se ganó y se perdió una elección. Distintas, ¿no? Una local, una nacional. En las dos hubo una presencia un poquito menos activa, en la de septiembre, de parte de Cristina Kirchner, una muy poco presente, pero sí omnipresente en el discurso, que se consolida con lo que plantea Cristina ahora, perdimos porque desdoblaste las elecciones, Axel, me trató de decir Axel. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ven que se puede recomponer una oposición desde una fortaleza del peronismo? Y si Cristina, que fue en su momento la base de construcción, quedó muy claro cuando fue la elección en 2019, se está convirtiendo en un ancla para la construcción de un peronismo distinto que sea representativo, territorial y con una dinámica que vuelva a incluir a quienes se sienten excluidos de la participación política. ¿Yo? Sí, mira. Bueno, qué difícil esa pregunta. A ver, varias
la pregunta es por la reconstrucción del peronismo. Digamos que son tres cosas, si las querés unir o tomar solamente una. Una es qué pasó que en septiembre se ganó con una elección muy local, con Axel como referente y muy presente además los intendentes. Qué pasó que se perdió, por más que hagamos la ingeniería de que sacó mayor porcentaje de votos que en otras las intermedias, pero claramente hubo una pérdida de política. Digo, políticamente se perdió esa elección, aparte de numéricamente no comparada. ¿Cuál es el rol de Cristina de acá al peronismo que viene? Porque hay que pensar qué hay que construir desde el peronismo. Digo, porque también se había prometido un volvimos mejores y no fue un volvimos mejores. Entonces la ciudadanía tiene algunos elementos para pensar, bueno, ¿qué me van a proponer hacia adelante? Bueno, ahí va. Bueno, yo diría, a ver, voy a ordenar la respuesta que estoy ensayando ahora. Yo diría que la elección de septiembre funcionó como un gran paso y que los electores puestos a elegir entre la precaria estabilidad, una estabilidad precaria, y la debacle o el miedo de una debacle, eligieron el statu quo. Eso como primer lugar. En segundo lugar, la elección de septiembre hizo que la derecha se organizara. Es decir, los resultados de la elección de septiembre le permitieron al oficialismo ordenarse a partir del liderazgo de Milei. Milei perdió la elección en la provincia de Buenos Aires porque la nacionalizó, ¿no? Pero aún así, en esa derrota, la extrema derecha, la derecha, se organizó. El PRO quedó subsumido a La Libertad Avanza y se ordenó a partir del liderazgo de Milei. Enfrente, el peronismo salió triunfante porque efectivamente ganó la elección en la provincia de Buenos Aires, pero aún así el problema de liderazgo que viene atravesando el peronismo no se ordenó, porque efectivamente dentro del espacio siguen disputando poder esas dos corrientes que representan a Cristina Fernández y al propio gobernador. Ayer un periodista me escribía, me decía, estoy haciendo una nota y quisiera saber, quiero hacerte una pregunta, me dijo, ¿no? Y la pregunta era, ¿cuándo va a romper Axel con Cristina? Entonces yo le contesté, la verdad es que esa imagen que muchos piensan, pretenden o creen que es el gobernador pegando un portazo y yéndose del peronismo, no va a ocurrir. El peronismo tiene la capacidad de resolver las tensiones al interior del espacio. Por lo tanto, no va a haber ruptura. Axel no se va a ir y va a crear otro partido. El peronismo mismo va a poder resolver ese problema que no lo viene resolviendo, que es el problema del liderazgo. Así como la derecha está encolumnada a través de un liderazgo que es el de Milei, el peronismo todavía no puede encolumnarse, ¿no? Entonces ahí, claro, está esa disputa a cielo abierto a la que estamos asistiendo todos nosotros, ¿no? Entonces, eso me parece que es un punto también para tener en cuenta. Y el otro punto que no hay que soslayar, insisto, en esto que yo decía al inicio, que Juli también planteaba, es cómo operó el miedo. Es decir, esta elección no se entiende si no entendemos qué significa el miedo a una crisis para los argentinos y las argentinas. Las situaciones de crisis siempre activan el miedo, y en contextos como el que estamos atravesando nosotros, el que venimos atravesando nosotros, aparece esto que se denomina el pánico social. Yo creo que el gobierno contribuyó a crear la idea del pánico, pero también el propio peronismo. El peronismo también quedó en la disputa de los encuadres en el cuadrante del caos. Entonces, claro, alguno de ustedes seguramente ha escuchado alguna vez la teoría de la espiral del silencio de una alemana que se llama Elisabeth Noelle-Neumann, ¿no? Y Noelle-Neumann habla ahí de la importancia que tiene para la opinión del individuo el clima de opinión general.
ese clima de opinión general actúa de una manera opresiva para la opinión, en este caso una coyuntura electoral, del elector. Es decir, si vos tenés todo el tiempo hablándote de crisis y sabiendo que los argentinos somos expertos en crisis, porque los ciclos de crisis en Argentina se repiten más o menos cada 10 años. Entonces estamos cansados de la crisis y además de venir de shock tras shock, ¿no? Entonces, claro, ante eso se activa ahí lo que Hobbes dice en el Leviatán, la más política de las pasiones, que es el miedo. Entonces, claro, cuando tenés miedo, te tenés que refugiar en las seguridades. Y en este caso, es cierto que el gobierno no tenía mucho para ofrecer, pero también hay que decir ahí que la presencia de ese apoyo, de ese rescate de Estados Unidos al gobierno le dio mucho aire, y para buena parte de la ciudadanía, Estados Unidos te da cierta seguridad. Por ejemplo, que no se dispare el dólar y que todo esto sea una hecatombe. Entonces, me parece que no hay que subestimar ni la presencia del miedo y tampoco subestimar cómo desde 2015 lo que ordena la política en la Argentina es el antiperonismo. Eso también hay que decirlo, ¿no? Porque uno de los factores fuertes que contribuyeron por eso yo decía, la gente no votó a este gobierno, me parece en su mayor medida, porque dice vamos a dar una segunda oportunidad a Milei, porque Milei te viene ajustando desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. El ajuste brutal que se viene instrumentando no da respiro. Entonces es como loco pensar de voy a seguir votando al que me sigue poniendo el pie en la cabeza y no me deja respirar, ¿no? Bueno, son las contradicciones que tiene la política argentina, pero me parece que esos son los elementos que hay que tener en cuenta en esta elección. El miedo y el acérrimo antiperonismo que nos viene acechando desde hace mucho tiempo. Santiago, ¿quieres agregar algo? No, cortito, porque lo dijo todo y muy bien Marina. Creo que si previo al caos que instrumentó el gobierno entre septiembre y octubre uno medía las consecuencias del desdoblamiento, en todos los estudios de opinión pública aparecía la idea de que efectivamente el peronismo iba a ganar la primera elección y iba a perder la segunda, ¿sí? Porque entiendo que también juega fuerte ahí un público que puede distinguir qué votás cuando votás concejales, qué votás cuando votás diputados, qué cosas haces cuando apoyas a un intendente, qué tipo de liderazgo validás cuando votás a un presidente. Y Marina pone en juego el signo Axel, ¿sí? El signo Axel Kicillof. Para mí es interesante esto que plantean en relación a qué tipo de liderazgo se le va a reclamar al gobernador, y quien esté regido por la idea de que Axel va a romper con Cristina, quizás esté pensando o esté olvidando que le pedía lo mismo a Scioli, por ejemplo, 10 años antes y tampoco sucedió, con una diferencia que Axel Kicillof ha hecho de caminar en paralelo a una metodología. Es decir, cuando en el 2015-2019 el peronismo estaba sumamente aturdido por lo que significaba Cambiemos en la política nacional, Kicillof agarró un auto y recorrió la provincia de Buenos Aires, pueblo por pueblo, olvidándose de si él era originariamente uno de los 6 tipos que fundaron la CAM. Por eso ya no lo recuerda nadie. Si yo pongo ahí en el pizarrón el sexteto inicial de la Cámpora, uno era Axel, efectivamente. ¿Cómo salió de esa discusión? Bueno, como se sale de los laberintos, por arriba. Entonces, me parece que quien dé por muerto la capacidad de construcción política de Axel Kicillof y la representación de lo que la gente le dio como voluntad de voto en septiembre, está haciendo una lectura muy superestructural respecto de las culpabilidades de la derrota del domingo, que se agota en ámbitos como este, pero que no tiene nada que ver con lo que le pasa a la gente. Después, creo que hay 2 cositas más. Me parece que lo que también está en juego ahí es una metodología doblemente fracasada, es decir, que ya fracasó en el armado del gabinete de Alberto Fernández, que fracasó en la distorsión que hay entre cómo el peronismo estructuró su elección de septiembre y 1 de octubre. Permítanme lo ramplona de la metáfora, ¿sí? Lo coloquial de la metáfora, pero es como cuando tuvimos la suerte de irnos de viaje egresado, nos ponía la compañía que contratamos un micro y subía a un colegio nacional de Capital con un parroquial de San Justo,
¿Sí? Eso es el peronismo institucional. Juntaron el mismo colegio, el Nacional Avellaneda y el San Juan de la Cruz de Loma de Zamora. Y, digo, alguna de las dos metodologías se va a validar, porque esos dos públicos, por más que compartan micro, tienen imposibilidad de ponerse de acuerdo. Y creo que hemos desbloqueado un nivel, como una letanía, surgió creo que como súper instalado, Juli, esta idea de con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Eso ya era como muy dramático. Esa letanía es muy dramático y nosotros la conseguimos trocar en algo que es peor, que es sin Cristina no alcanza, con Cristina no se puede. ¿Sí? Lo que se abrió el domingo es, insisto, una versión recargada de esta misma idea. Y entiendo, digo, ya, no es ni futurología y creo que estoy mezclando deseo. Si alguno se anima a dar una interna en la que puede sacar 10 puntos en nombre del peronismo, ahí hay un liderazgo. ¿Sí? Y quizás ese tipo no esté entre los 4 que se quedaron afuera de la reunión de ayer. Quizás esté adentro, como estaba adentro Néstor Kirchner en el 95 en el apoyo a la reelección de Menem. ¿Sí? Quien en nombre del peronismo esté dispuesto a sacar 10 puntos en una interna dejando pasar una vuelta, probablemente encolumne detrás de él cierta insolencia que hoy está dormida, pero que, insisto, que forma parte del ideario de lo que representa el peronismo como fuerza política. No sé si estoy expresando un deseo. Me encanta, esta versión pícara de Santiago me gusta mucho a mí. Bueno, dijiste que eras de Provincias Unidas, quedó confirmado, 10 puntos. Está bien, eso está en existencia. Yo me quedo con la pregunta del rol de Cristina, ¿no? Creo que era si Cristina era un ancla en este momento. Primero, el peronismo siempre fue un movimiento amplio, ¿no? Y diverso, y siempre contuvo distintas miradas con una conducción. Lo que está en cuestión en este momento es, en algún punto es eso, pero de cara a la opinión pública, Cristina sigue teniendo un peso que es muy parecido al que tiene Kicillof en este momento, digo, en imagen, hasta hace poco, yo no sé si Marina por ahí tiene algo más actual, pero yo lo que vi hasta hace poco, si se preguntaba por el liderazgo de la oposición, el nombre que primero aparecía a nivel nacional es el de Cristina. Eso por momentos por ahí pudo cambiar, a veces Axel aparecía un poquito más arriba porque tenía alguna gestualidad no visible, y la verdad es que hay una parte del electorado que quedó carente de representación y que está buscando, como 6 personajes en busca de un autor, ¿no? de Pirandello, está buscando a alguien que lo represente. Entonces, eso está vacante y a la vez no es que está totalmente, digamos, sin ningún tipo de representación, sino probablemente hubiésemos tenido algún fenómeno más parecido al del 2001 y no tuvimos ese fenómeno, ¿no? Político, más allá de que hay un proceso claramente, digamos, de esto, que está pasando algo a nivel de la representación. Entonces, yo creo que más allá de esta cuestión de dirimir la interna en el peronismo, los actores del peronismo no deberían olvidarse de que, de vuelta, hay representados buscando quien los represente. Entonces, deberían, más allá de la interna, actuar en relación a eso, ¿no? Eso es fundamental. Y después que se vaya delineando en el camino. Bien, bueno, ¿estás aprendido? ¿Me escuchas? No, ahí está. Ahora sí vi la luz verde, es una cosa básica. Bueno, tenemos tiempo, podemos abrir espacio a preguntas, así que levanta la mano y vamos dando lugar para que puedan preguntar. Adelante. Hola, bueno, en principio agradecerles la claridad, la lucidez, la valentía de algunas interpretaciones. Escucho esto de la comparación desde el 2017 hasta acá como el gran, digamos, conglomerado antiperonista. Y en realidad me parece que la elección del 23, cuando gana Milei, es cierto que luego se le suma el antiperonismo, pero hay un caudal propio, y en el 30% propio, digamos, duro, la verdad es que no había un componente antiperonista, sino otras cuestiones e incluso transversalidades y demás. ¿Cómo
¿cómo leen eso hoy? Digamos, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde quedó en este esquema donde ahora se vuelve a plantear como si fuera el 2019, digamos? Hiciste una pregunta, dificilísima, me parece, no sabemos qué va a contestar. Yo puedo arrancar, pero no, porque yo con la lectura del antiperonismo tengo mis matices también. No sé si por ahí, Marina, vos también. Bueno, yo también tengo mis matices. O sea, a ver, un componente del voto fundamental del voto 2023 de Milei era la transversalidad, ¿no? La transversalidad, no me refiero a la transversalidad de Néstor Kirchner, sino a la transversalidad en la representación, digo, sino en el electorado, ¿no? ¿En qué sentido? Una transversalidad que el peronismo había perdido en el último tiempo y que Cambiemos no tenía, ¿no? Tuvo voto de sectores medios bajos y sectores medios altos, ¿no? Lo que se decía a partir de, digamos, después de la elección de Cava, sobre todo, digo, si hay algún tipo de correlación, estoy siendo un poco irresponsable, pero entre nivel socioeconómico y voto, ¿no? Eso, la última, después si querés lo amplias. Pero, a ver, pero sí hay algo de esa transversalidad que con una búsqueda, creo que fue una búsqueda directa, ¿no? En la elección de Cava, creo que yo encuentro el primer mojón, cambia el discurso Milei, va hacia un discurso directamente anti-kirchnerista, ¿no? Antiperonista y sobre todo anti-kirchnerista, muy duro, sale del registro de la casta, para mí en un error. De hecho, se movilizó menos gente a votar, ¿no? En Cava también, más allá de que el resultado fue bueno para la Libertad Avanza, y pierde algo del componente ese de transversalidad del voto, ¿no? Entonces, creo que, bueno, es eso, en realidad, por composición, yo también, no sé, ahora estuve viendo, hay algunos análisis dando vueltas diciendo que efectivamente perdió algo de la composición original del voto, esta transversalidad, y que está migrando un poquito más hacia sectores medios altos, pero bueno, hay que verlo, creo que es algo que también vamos a ir viendo con los análisis, con el correr de los días. Creo igual que en el último tiempo de la campaña, cuando digo último tiempo parece que hubieran pasado 10 años, pero en los últimos 10 días de la campaña hay como un intento de retomar, por lo menos desde el discurso, ¿no? De dejar, exacto, desde el Movistar Arena, algo del componente, por un lado más radical, más radicalizado, más radicalizado, más propio del registro de Milei, ¿no? Y por otro lado, volver al discurso más anticasta y no solo focalizado en el antikirchnerismo o el antiperonismo, ¿no? Sí, en relación al planteo que hace Gabriela, la pregunta, pero que es un planteo muy interesante escondido dentro de esa pregunta, o al revés, ¿sí? Una pregunta escondida en el planteo. Creo que había en el 2023 un componente muy peronista en el electorado de Milei que tenía que ver con la representación de una Argentina plebeya, ¿sí? Como dice Juli, esa Argentina plebeya hoy ya no está representada. Hubo algunos análisis esta semana en este sentido. Creo que la editorial de Pagui fue también por ahí, como diciendo, bueno, se configuró como una representación de centro-derecha más estable, pero que no obstante metodológicamente sigue teniendo un tipo de comportamiento muy peronista. Quiero decir, es prematuro decirlo, pero que el ordenamiento al que se está dando el gobierno en este post-elección es muy similar al que ha dado Néstor Kirchner después de la elección 2005. Yo no me conviene ir en alianza con el dualdismo. Bueno, ponemos en juego para adentro quién representa el peronismo. Soy yo, te gano, te venzo, te conduzco, ¿sí? Leído desde la centro-derecha o desde la oposición, es muy parecido ese proceso que hoy se está dando. Coincido con lo que dice Julieta totalmente. Creo que el abandono del discurso anticasta es una dificultad para el gobierno, porque el gobierno se ha hecho muy fuerte en relatos de restauración. Es decir, hay que volver a un pasado que fue mejor y a casi una cosa de destino manifiesto, y está mutando en un relato de regeneración, y todo relato de regeneración implica una idea de futuro.
que el gobierno no está poniendo hoy en juego, y creo que existe en ese componente un riesgo porque no hay mileísmo de buenos modales. Provincias Unidas intentó erigirse como un mileísmo de buenos modales. Bueno, el resultado es el que es, ¿sí? El mileísmo contiene dentro de sí una idea de malos modales, ¿sí? De malos modales, de patear la mesa, de tirar el mantel. Creo que pensar en un mileísmo de buenos modales es probable que no le funcione ni al propio Milei. Bueno, brevemente, pasa que la elección de 2023 es muy interesante para analizarla a partir de la coyuntura de aquel entonces, ¿no? Había la demanda principal que tenía la ciudadanía para con el gobierno del Frente de Todos era que el gobierno peronista no podía resolver el problema de la inflación, ¿no? Tenemos que acordarnos que el Frente de Todos dejó el poder con 200% de inflación, con una inflación mensual totalmente descontrolada. Y la verdad que lo que se activó en esos momentos, digo, podemos hacer muchos análisis de por qué Milei ganó la elección, ¿no? Una de ellas tiene que ver con que, esto que decía yo, el electorado no encontró en el peronismo a alguien que pudiera resolver los problemas. Y hubo en esos momentos un voto que era muy pragmático, que era, yo voy a votar al que me diga cómo me va a resolver este problema. Por eso yo decía, ni en los estudios de 2023 aparecía que, porque yo también escuché muchas lecturas del tipo, la sociedad argentina giró para la extrema derecha. Y eso no aparecía, ¿no? Milei fue un personaje en el 2023 muy pintoresco, histriónico. Esto del outsider a la ciudadanía le venía muy bien porque la crisis de representación, digamos, se prestaba para que apareciera ahí este cisne negro que viniera a decir cómo se iba a resolver el problema. El problema más importante que era la inflación, eso no tiene que correrse, ¿no? Y a partir de ahí el voto fue pragmático, fue, me va a resolver el problema que el peronismo no me puede resolver, ¿no? A eso me refiero cuando digo que esta elección también tuvo mucho componente pragmático. No es que yo quiero votar a Milei porque Milei está haciendo bien las cosas, porque efectivamente la desaprobación del gobierno venía en picada libre desde febrero, cuando estalla el caso Libra, porque la imagen de Milei el último mes había experimentado el mayor diferencial negativo entre su imagen positiva y su imagen negativa, porque todos los indicadores estaban mal, porque nadie iba a imaginarse que esto iba a terminar como terminó, ¿no? Y en ese sentido, por eso digo, ahí los ciudadanos se volvieron totalmente pragmáticos, ¿no? Vamos a votar a porque enfrente no hay nada. Juli decía, hacía la referencia a 2001, ¿no? Cuando tuvimos que analizar la crisis de representación del 2001, decíamos, los argentinos se quedaron en esos momentos, como decía Juan Carlos Torre, huérfanos de la política. No había representación, ni en el peronismo ni en el radicalismo, que eran los dos espacios más importantes. La crisis de representación por la que atraviesa nuestro país desde 2021, ¿no? En esa elección que va a marcar, ¿no?, la caída también del peronismo en la representación. No quiero decir que la realidad es parecida a la del 2001, pero el problema de la representación está. El peronismo aparece en todas las encuestas que hacemos. Cuando hacemos la pregunta, ¿quién cree usted que representa hoy el actor opositor a este gobierno? El peronismo aparece en primer lugar. Si la gente dice, el peronismo es el actor opositor. Ahora, ¿sabes cuál es la segunda respuesta? Que la gente te dice, no sé quién es la oposición, ¿no? Y eso, insisto, habla del grave problema que tiene la oposición en nuestro país. Interesante. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, dale, y después tenemos otra pregunta, ¿cómo no? Ustedes están haciendo un análisis fantástico, digamos, de cuestiones de territorio, de política más, y comparto mucho de lo que se ha dicho. Una observación solamente con algo que dijiste vos, Juli, ¿no? Así como Rosal, vos dijiste, bueno, y como el gobierno no esperaba, este resultado, porque le estaba yendo todo muy mal, y a último momento, algo así dijiste, fueron a pedirle ayuda a Estados Unidos. Creo que
no sé si por una cuestión generacional o qué, pero tendría que abandonar un poco la edad de la inocencia, ¿no? En ese sentido. Tal vez por mi edad y haber vivido en la Guerra Fría, digamos así, nací en el 48, así que bueno. Absolutamente siempre, desde antes, en el 48, mucho antes, la injerencia de Estados Unidos en la política argentina ha sido extraordinaria. ¿Por qué? Porque en definitiva ellos tienen este proyecto de largo plazo, de Argentina como patio trasero y además como específicamente la joya del patio trasero. ¿Sí? El asunto es que no fue a último momento Milei a pedir. Desde antes de ganar las elecciones del 23, Milei, lo que representa Milei, está cumpliendo con un plan que viene de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, si no podemos echarnos culpas por errores domésticos, vamos a decir así, ¿no? Pero acá hay que tener en cuenta que esto viene desde allá, desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y con todo tipo de influencias, con todo tipo de compras, de voluntades, con todo lo que hace falta, Estados Unidos está operando para que esto ocurra. Porque vos no podés pensar que el primer préstamo del Estado norteamericano directo, interviniendo sobre el mercado de valores de la Argentina, y la compra de pesos, vendiendo dólares, es un hecho inédito en la política mundial. Y si vos crees que eso se pudo haber orquestado así, una semana antes por miedo a perder las elecciones, o un mes antes por miedo a perder las elecciones, creo que ahí estamos simplificando la cosa. Gracias. Bueno, no, está bien. Yo no dije eso. No dije ni lo pienso. Eso es sería no ingenuo, sino sería un mal análisis, digamos. ¿No? Lo que yo dije, y creo que sí fue un riesgo que tomó Trump en ese momento, con el gobierno cayendo en picada, ¿no? En picada, y un análisis del propio gobierno que se veía cayendo en picada, como dije al principio, con toda la opinión pública en bueno, toda no, pero digo, ¿no? Con ruidos fuertes en la opinión pública, la apuesta de Trump, que era, digamos, los últimos días fue como una ruleta rusa, ¿no? Era todo el tiempo Trump diciendo no, voy a jugar, inclusive con los demócratas adentro de su partido, marcando posiciones, los demócratas que también están con problemas, ¿no? De representación. Por ahí Trump se monta sobre eso, pero lo que yo quería decir en realidad es tomar el tramo corto de esos días y cómo, fue a buscar el salvataje en un contexto en el que no era obvio tampoco que Estados Unidos lo fuera a dar. Nos quedaba una pregunta más y después tenemos que ir cerrando, así que ¿tenés micrófono para preguntar? No te lo dieron. Ay, toma. Sí, está prendido. Bueno, antes que nada, muchas gracias por permitirme preguntar, porque están haciendo todos mis compañeras para que tenga este micrófono. Como siempre, buen día, muchas gracias por la gran exposición que están dando. Me encuentro una problemática, porque en esta exposición está reformulando constantemente las preguntas porque se me las están respondiendo en torno a cómo iba avanzando la charla. Pero yo creo que si lo tengo que sintetizar o lo tengo que unificar es ¿qué es lo que preocupa más a futuro o cuál es la mayor problemática? Porque yo estaba viendo así este análisis y digo, ¿qué es lo más problemático, no? En este avance del tiempo, como también ha dicho bien el señor, y no es algo del último momento, este avance de la derecha, es muy raro decir el avance ideológico, porque tampoco es un avance ideológico, sino tal vez una sola parte de esa ideología, más en las ideas únicas de ese partido de ideología, es más el componente de odio, que también lo han remarcado muy bien ustedes, que también se le suma el componente del miedo en la población, ¿viste? Y acá lo que más dudas me genera es que en este avance del gobierno ha generado un avance más grande de la grieta que viene arrastrando Argentina en estos, por si se quiere decir, estos dos grupos ideológicos, como se puede utilizar como peronismo-antiperonismo. Yo digo, ¿cómo es tan
muy poco preguntado en el día a día este avance del gobierno, porque es como han dicho ustedes, la agenda va en contra del objetivo comunal de la población. Entonces yo quiero decir, ¿qué es más problemático? Que el propio conglomerado que ha votado Milei no se haya puesto a reflexionar sobre eso, o por otro lado, cómo se ha posicionado la oposición en frente a eso, cuál es el camino, el rumbo que tiene que tomar, porque encima las preguntas están tanto de este lado, que es el país, como de ellos, que es internamente como partido. Más que nada eso. Bueno, creo que nos sirve también tu pregunta, ¿sabes qué? Como para pensar también en el cierre, que es el inicio. ¿Y ahora qué? ¿No? Así que les dejamos un minuto a cada uno, porque ahí sí voy a ser tiranísima esta vez. Para hacer un cierre del ahora qué, planteando un poco lo que preguntaban recién respecto de cuál es la configuración de un oficialismo que se siente fortalecido y una oposición que no sabe si confrontarlo o generar toda una propuesta alternativa. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que viene? En un minuto es dificilísimo, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden. Santiago iba a contestar primero. Muy bien. No, yo le dejo a mis colegas, te agradezco la pregunta, que no fue una pregunta, porque te agradezco la reflexión que hiciste, que esconde una manifestación de deseo. Voy a decir, ¿qué es lo más difícil ahora? Tener paciencia. ¿Sí? No comerse la curva de pensar que la emoción violenta que te provoca un resultado electoral es el escenario o el status quo de lo que viene. Creo que hay que recrear los ámbitos de discusión y no asustarse de dar discusiones con las que no nos queremos encontrar. ¿Sí? Cada vez que nosotros dentro de un aula, en una conferencia, en una charla, acallamos la voz del que piensa distinto o nos parece reprochable moralmente al grito de vos no podés decir eso, estamos generando las mismas condiciones políticas que después padecemos cuando esa gente a la que le decimos vos no podés decir eso, va y vota. Hay que discutir, hay que charlar, ¿sí? Hay que entender que en la homogeneidad del respeto conviven heterogeneidades de opinión. Yo no creo que en el aula haya, en las 150 personas que somos ahora, me consta, además, porque muchas caras las conozco, una uniformidad de criterio político, pero hubo un enorme respeto en el trato mutuo, ni siquiera lo hay entre nosotros cuatro, me consta también, ¿sí? No hay ni siquiera entre nosotros cuatro, y sin embargo se convivió en opiniones que pueden ser distintas y a veces encontradas, pero nos rige un objetivo común. Por eso decir, ¿qué es lo más difícil ahora? Tener paciencia, amigo. Y a tu edad es más difícil que la nuestra. Nosotros la paciencia nos encontró, no la fuimos a buscar, ¿sí? Pero tener paciencia para pensar que estos 5 días con los que están conviviendo, que son probablemente traumáticos, no son el signo de la Argentina que se viene. Bueno, yo al tener paciencia le voy a agregar encontrar un hacer, pero ahora lo desarrollo. Mientras tanto, ¿no? Porque, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el peronismo? ¿Qué se puede proyectar del gobierno? ¿No? Porque el gobierno, ¿qué tiene con esto? Un aire, tiene un espacio, digamos, recupero aire, ¿no? Pero eso no significa, insisto, el escenario que veíamos antes de la elección, no significa que ya haya ganado lo que sigue, ¿no? Es un aire que va a tener que seguir sosteniendo. Y va a ser complejo, ¿no? Va a ser complejo porque se prevén varias reformas, que hay que ver qué consenso logran, y en eso va a jugar mucho el rol de la oposición también, ¿no? Que haga la oposición, que haga el peronismo como oposición mayoritaria respecto a esas reformas, y también cómo se posiciona, cómo se reposiciona. Digo, más allá de la interna y más allá de que en el Congreso va a ser importante que el peronismo, digamos, construya, articule, ¿no? Un discurso y sobre todo genere consenso social en torno a ese discurso, ¿no? No solamente decir cosas en contra de las reformas que plantea Milei, ¿no? Sino también, bueno, ¿cómo se rearticula eso? Yo el otro día escuchaba de un estudio cualitativo que no era sobre reforma laboral, pero hablando, ¿no? Una votante de Milei sobre el tema de reforma laboral, y decía, bueno, pero yo ya trabajo 12 horas, ¿no? Y eso seguramente sean cosas con las que nos encontremos como lógica, digo, es verdad que hay una flexibilización laboral encubierta. Bueno, ¿qué plantea el peronismo, ¿no? En relación a eso?
Entonces, un desafío es, bueno, ¿qué se hace mientras hay que tener paciencia y el peronismo, bueno, dirime su interna, lo que venga o lo que sea que venga en relación a eso? Bueno, acá el compañero ha hecho una pregunta muy kantiana, ¿no? Eso de ¿qué cabe esperar? ¿No? A mí me preocupa algo que es la proliferación de los discursos individualistas que activa siempre la derecha y de alguna forma, o la extrema derecha o la derecha radical, y de alguna forma la idea de la pérdida de la comunidad, ¿no? Me parece que eso es lo que ha, entre otras cosas, ha logrado la derecha, ¿no? Que hayamos perdido esta noción de comunidad, aquello que nos une y que cada uno esté preocupado, como dicen ellos, por el metro cuadrado, ¿no? En los 90, cuando yo era estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales, no teníamos la tecnología y leíamos los apuntes, los autores, en unos libritos que publicaba, libritos que publicaba el Centro de Estudiantes. Y durante un cuatrimestre el Centro de Estudiantes publicaba esos libritos y atrás de todo aparecía una frase del poeta Juan Gelman que decía: ni irse ni quedarse, resistir, ¿no? Bueno, eso es lo que queda, resistir ahora. Bueno, el aplauso no es solo para nuestros expositores, sino también para la facultad, porque organizó estas jornadas de comunicación estratégica que nos permiten además encontrarnos para tener paciencia, construir comunidad y pensar qué hacer. Todas las cosas que nos dejaron tanto Julieta, Santiago y Marina. Gracias.